Bendiciones a todos mis amados hermanos y amigos. Saludos de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Gracias a Dios porque hoy voy a terminar el aspecto número 5, el cual es concerniente al regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Y el aspecto número 5 es que Cristo es el juez que va a juzgar a todas las naciones. Así que vamos a estar leyendo varios versículos para desarrollar la segunda parte de este quinto aspecto, y con eso vamos a terminar el quinto aspecto. Te vuelvo a repetir que estamos estudiando este aspecto relacionado con que Cristo ha sido puesto como el juez. Él ha sido puesto como un juez para las naciones. Ayer ya comenzamos a hablar de todo lo que el Señor Jesucristo va a hacer en su regreso, cómo va a juzgar a los que estén vivos de las naciones. Vimos que el Señor va a juzgar muertos y vivos de la iglesia, y luego va a juzgar vivos del mundo. Y pasados 1000 años, Dios vuelve a juzgar vivos y muertos. Y en ese entonces Él va a juzgar a todos los muertos de toda la historia. Después del milenio, de acuerdo a Apocalipsis 20, el Señor va a juzgar a todas las personas que murieron que no estaban inscritas en el libro de la vida. Sin embargo, cuando Él resucite a esas personas mundanas para lanzarlas al lago de fuego por no estar inscritas en el libro de la vida, todavía van a haber personas inscritas en el libro de la vida, pero pertenecen al milenio. O sea que durante el milenio va a haber gente salva, porque el milenio, el reino de Cristo, todavía es durante el tiempo. Pero eso ya va a ser al final de los 1000 años, cuando Dios resucite a todos los que no fueron gente de fe y que no están inscritos en el libro de la vida. Entonces, entendiendo todo eso, quiero repetir Hechos 10:42, donde dice que Cristo ha sido designado por Dios para ser el juez de vivos y muertos. Él es el juez de vivos y muertos. Ahora usted puede que se pregunte por qué Cristo va a ser el juez de vivos y muertos, o de muertos y vivos. Porque Él estuvo muerto y resucitó. Por tanto, Él sabe lo que es estar muerto y va a juzgar a todos los muertos, los va a resucitar. Y Él resucitó, Él es las primicias de la resurrección. Entonces vamos a seguir leyendo versículos para entender cómo es que Dios ha designado a Cristo como el juez de todas las naciones. De acuerdo a estos dos versículos que vamos a leer ahorita, Él será juez de los muertos después del milenio en el gran trono blanco. Vamos a estar leyendo 2 de Timoteo 4:1 y 1 de Pedro 4:5, porque ahí también dice que Cristo será ambos, juez de vivos y de muertos. 2 de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te lo vuelvo a repetir. 2 de Timoteo 4:1 habla de que el Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación cuando Él regrese y en su reino, lo que te acabo de explicar y te lo vuelvo a repetir. El Señor va a regresar a esta tierra y va a juzgar vivos y muertos de la iglesia y vivos del mundo. Y al final del milenio va a juzgar vivos y muertos, porque van a resucitar todas las personas de toda la historia que no fueron cristianos.
y también van a resucitar las personas que adquirieron su salvación durante el milenio. Por eso es que también al final de la Biblia, en el capítulo 20 de Apocalipsis, vuelve a aparecer el libro de la vida, porque todos los que son inscritos en el libro de la vida pertenecen a la fe que Dios le ha dado a los hombres. Por lo tanto, los hombres de fe no son solo los de la iglesia, sino desde el principio, desde Abel, dice Hebreos 11, es el primer hombre de fe, hasta el último gentil que pertenece a la iglesia va a ser hombre o mujer de fe. Vamos a leer también en Primera de Pedro 4:5, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ellos enseñaron que el Señor Jesucristo era el juez de vivos y de muertos. El día que menciona Hechos 17:31, porque ahí menciona un día, se refiere particularmente al día en que Cristo juzgará los vivientes, porque en ese día juzgará a los habitantes de la tierra, lo cual se refiere solamente a los que estén vivos, solo los que estén vivos, es a los que va a juzgar de acuerdo a Hechos 17:31. Y mire lo que dice el 32, que es el contexto, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, así le dijeron al apóstol San Pablo. Ahora, vamos a leer también en Mateo 25, 32 y 33, porque ahí se habla de que Cristo juzgará a los gentiles, a las naciones, en su manifestación. Versículo 32 dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y el versículo 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Las naciones, en estos versículos se refiere a los gentiles que quedaron en la tierra después del retorno de Cristo. Después que él haya destruido las fuerzas de las naciones aliadas al anticristo, cuya guerra es llamada el Armagedón, después de que toda esa gente pase a través de la guerra de Armagedón y queden vivos, el Señor aquí nos dice claramente que va a juzgarlos, podemos leer entonces también Apocalipsis 16:14, 16:16, 19 del 11 al 15 y 19 al 21. Dice en Apocalipsis 16:14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. O sea que el Armagedón representa la Tercera Guerra Mundial. O sea que ahorita, antes de que Cristo regrese a la tierra, va a haber guerra en esta tierra. Va a estar desarrollándose la guerra de Armagedón, cuyos jefes serán el anticristo y todas las naciones aliadas al anticristo. Disculpen, me voy a tomar agüita. Entonces Dios va a reunir a todos para guerrear contra ellos, porque van a pelear contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Vamos a leer también aquí en Apocalipsis el capítulo 19, versículos del 11 al 15. Dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito
que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Versículo 15. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Se da cuenta pues que cuando el Señor Jesucristo regrese, como Él es el que Dios ha designado para juzgar vivos y muertos, Él también va a vencer al anticristo y a todas las naciones aliadas, y va a juzgar a toda esa gente. Y esto estaba profetizado también en el Antiguo Testamento en Joel. Ellos fueron congregados y juzgados frente al trono de gloria del Señor. Leámoslo en Joel 3:2. Dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Este será el juicio de Cristo sobre los vivientes del Armagedón, antes del milenio, el cual difiere del juicio de los muertos en el gran trono blanco después del milenio. Este juicio de los sobrevivientes ocurrirá después del juicio de los creyentes, el cual se lleva a cabo en los aires, en el tribunal de Cristo. De acuerdo a Mateo 25, del 19 al 30. Ahí lo podemos leer nosotros todo lo que el Señor dice referente al juicio de los creyentes. Y te invito a que lo leas. No voy a leerlo porque se nos va bastante tiempo, pero Mateo 25 del 19 al 30 nos muestra el tribunal de Cristo. Después de mucho tiempo, dice, así empieza esa lectura, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, Entonces, en su juzgar a las naciones, Cristo pone a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y nosotros tenemos que leer cuál es el significado de la derecha. El lado derecho es el lado del honor. Por eso vamos a leer 2 versículos que nos muestran que el lado derecho es el lado del honor. Tenemos primero de Reyes 2:19 y Salmos 45:9. Primero de Reyes 2:19, podemos leerlo, dice, vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó para recibirla y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Entonces podemos ver pues que el sentarse a la diestra significa honor, ¿ok? Y el versículo 9 del Salmo 45 dice, hijas de reyes están entre tus ilustres, está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Muy bien, entonces ya para finalizar este pensamiento, nosotros vemos que en Mateo 25 está la parábola de las ovejas y de los cabritos, y esa parábola corresponde a la parábola de la red
Hay una parábola de la red en Mateo 13, del 47 al 50. Allí en Mateo 13 hay 3 clases de gente. Los judíos con el reino como el tesoro escondido en el campo. Los gentiles regenerados y transformados dentro de una perla, la iglesia. Y finalmente el restante de los gentiles representado por toda clase de peces. El Señor enviará a un ángel para juntar a los que quedaron en el mar del mundo gentil. La red es echada en el mar y saca toda clase de criaturas sin regeneración ni transformación, lo cual se refiere a los gentiles, la gente natural del mundo corrupto. El Señor congregará ante él a todos estos y los juzgará. Los buenos entran a la vida eterna, que corresponde a recibir la bendición de estar en el reino como gente natural, predestinada desde la fundación del mundo. Y los malos se irán al castigo eterno, al horno de fuego. Por tanto, en su venida, el Señor juzga a los no creyentes en su trono de gloria. Eso está en Mateo 25:31. Muy bien, entonces le damos gracias a Dios porque con esto finalizo el aspecto número 5, de que Dios ha puesto a Cristo como juez de las naciones. Yo creo que todos estamos entendiendo estos estudios porque los estamos dando detalladamente, los estamos dando bien explicados para que no haya ninguna pieza del rompecabezas sin conocerse, y así cuando nos toca ir poniendo todos los asuntos de acuerdo a la secuencia de la historia, nosotros podamos hacerlo con la guianza del Espíritu Santo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y si Él nos permite, el próximo mensaje va a ser el 6º aspecto, que es que Cristo viene como otro ángel para tomar posesión de la tierra. Y con ese 6º aspecto de Cristo como otro ángel para tomar posesión de la tierra, vamos a finalizar los 6 aspectos de Cristo concernientes a su retorno a la tierra. Y después de eso solo nos van a faltar 2 aspectos concernientes a Cristo estableciendo su reino. Que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde, y recuerde que siempre estamos aquí para alimentarlo con la palabra de Dios. Este pan vivo que es Cristo mismo, este pan que alimenta. Que Dios me los guarde y hasta la próxima.